Buenas tardes, en esta oportunidad vamos a seguir con el desarrollo del curso de control interno, ¿no? Ahora sobre el tema de la facultad para la determinación de responsabilidades administrativas a cargo de la Contraloría General de la República. El objetivo del curso, primeramente, es identificar cuál es la normativa relacionada a la potestad sancionadora por responsabilidad administrativa funcional otorgada a la Contraloría General de la República a través del conocimiento del marco conceptual, fundamentos y órganos con la finalidad de utilizar la normativa emitida como herramienta de análisis en la identificación de responsabilidades y prevención de ocurrencias de hechos similares en las instituciones públicas que sujetas a control a nivel nacional. Primero vamos a hacernos unos interrogantes de cuáles son los artículos relacionados con la responsabilidad administrativa funcional otorgada a la Contraloría General de la República. ¿Cuáles son las características, ¿no?, que describe este marco conceptual, legal y principios que rige esta potestad sancionadora de la Contraloría General de la República? ¿Y cuáles son las instancias sancionadoras en este procedimiento administrativo sancionador, más conocido como PAS? ¿No? Primero hay que tener en cuenta los antecedentes, el marco conceptual y legal de este procedimiento administrativo. Es identificar y describir el marco conceptual legal y los principios que rigen la potestad sancionadora de la Contraloría a través del conocimiento de la responsabilidad del funcionario público y o servidor con la finalidad de que el participante aplique los principios y fundamentos necesarios, ¿no? Primero, ¿qué se entiende por función pública? Vemos básicamente tres normas a nivel nacional y nivel internacional que refieren lo siguiente. La Constitución Política, primero, como Carta Magna, habla en los artículos 32 y 39 y 41 que todos los funcionarios trabajadores públicos están al servicio de la nación como deber funcional, ¿no?, porque pertenecemos a las entidades públicas, ¿no? Ya. La ley establece la responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos, así como el plazo para la inhabilitación para la función pública. Estos dos artículos constitucionales regulan gran parte del procedimiento administrativo sancionador y le da la facultad al Estado para poder sancionar sus conductas sanciona conductas irregulares que cometen por acción o omisión aquellos funcionarios y servidores públicos. La segunda norma es la Ley del Código de Ética de la Función Pública, la Ley 27815, donde su artículo 2 refiere, se entiende por función pública, ¿no?, o sea, el concepto, ¿no?, de función pública, regula los principios básicos, cómo se debe desarrollar el ejercicio profesional y funcional dentro de una entidad del Estado. Por último, tenemos la Convención Interamericana contra la Corrupción, ¿no?, que define la función pública como toda actividad temporal o permanente remunerada o honoraria relacionada por una persona natural en nombre o al servicio de la nación, ¿no?, o sus entidades, cualquiera de sus niveles jerárquicos. Estas tres normas regulan cuál es el concepto de la función pública en el Estado peruano, ¿no? Y esta función pública, en caso se incumpliese, por acción u omisión, cualquier funcionario o servidor público debe ser sancionado bajo el procedimiento administrativo sancionador a cargo de la Contraloría General de la República, pero teniendo en cuenta que este procedimiento administrativo debe ser derivado de los informes de control. Como hemos explicado, los informes de control son aquellos informes, insumos que realiza la Contraloría General de la República a través de sus OSIs, los órganos de control nacional de cada entidad que dependen funcionalmente de la Contraloría, y de las OAS designadas por la Contraloría, que realizan estas auditorías, anteriormente llamadas acciones de control y hoy auditorías de cumplimiento, ¿no? Teniendo en cuenta que también la norma 29622 regula que a partir del 6 de abril de 2011 se comienza a aplicar todos los hechos sucedidos del 6 de abril de 2011 para adelante. La Contraloría General de la República tiene la facultad sancionadora para poder aplicar por los presuntos
irregularidades cometidas por estos funcionarios o servidores públicos. El procedimiento administrativo sancionador tiene una estructura. La administración pública como base, a través de aquellos funcionarios, ¿no?, que tienen un cargo público, ¿no?, que marca el desempeño, donde están sus deberes, sus obligaciones, sus derechos, las prohibiciones e incompatibilidades, ¿no? Debido a que existe en el Estado, pues, cargos de confianza y cargos también por jerarquía, ¿no?, que se deben regular a través de este procedimiento, a través de las normas que regulan la función pública, ¿no? Y el cumplimiento de estas normas emitidas por el Estado para el normal desarrollo de la gestión pública y o administración pública, ¿no?, como quiera llamarse. Teniendo en cuenta que todo gira esto en favor del ciudadano, porque el ciudadano es nuestro cliente, ¿no? El ciudadano es la persona que nosotros estamos, los funcionarios y servidores del Estado, estamos en servicio de ellos, ¿no? Por eso debemos cumplir fielmente el servicio y la función encomendada que nos ha conferido el Estado, ¿no?, en beneficio del ciudadano. Ahora bien, vamos a tener aquí en este cuadro la definición de la función pública. ¿Qué se entiende por función pública? La función pública necesariamente debe ser una persona natural, porque las personas jurídicas, llámese empresas, asociaciones u otra naturaleza, no tienen esa capacidad para poder ejercer esta función pública. Entonces, desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista legal, definimos que la función pública es la que ejerce una persona natural, ¿no?, la cual asume una responsabilidad y realiza actividades que podrían ser temporales, permanentes, ¿no?, retribuidas y ad honorem. Estas 4 actividades que realizan están sujetos a control por la Contraloría General de la República. No solo el hecho de solamente ser retribuido de manera permanente, ¿no?, o de repente temporal, no se encuentran eximidos para que no les alcance esta norma de control, ¿no? También a los que realizan actividades ad honorem, los que no cobran, ¿no?, también están sujetos a la potestad sancionadora de la Contraloría, ¿no?, por haber desarrollado sus conductas de manera irregular. La persona natural, cuando se le designa, ¿no?, se le encarga una función pública, asume una responsabilidad, tanto con el Estado y con el ciudadano, es decir, de poder de poder ejercer esta función, ¿no?, de acuerdo a las normas preestablecidas en el Estado, ¿no?, y en favor del ciudadano. Esta responsabilidad que asumen estos funcionarios y servidores públicos, ¿no?, tiene una atribución en fin, es decir, en nombre del Estado y al servicio de la nación. La exteriorización de las funciones del Estado. ¿Por qué? Porque otros países podrían ver cómo es el desarrollo de la función o la gestión pública en nuestro país, en el Perú, ¿no? De bien, otra cosa que es importante en el tema de la función pública es lo que genera la obligación de rendir cuentas. Como hemos explicado anteriormente, la diferencia entre la responsabilidad y la responsabilidad. La responsabilidad tiene tres aristas básicamente. La responsabilidad puede ser responsabilidad administrativa funcional, la responsabilidad civil y la responsabilidad penal, que son independientes. Quiere decir que un solo hecho se pueden desprender las 3 tipos de responsabilidades, ¿no? Son independientes, existe una autonomía de responsabilidades, ¿no? Por otro lado, el tema de la rendición de cuentas, la responsabilidad, es esa facultad inherente a este servidor o funcionario público de rendir cuentas al Estado de los recursos públicos que han sido destinados para su gestión, es decir, para su desarrollo funcional, ¿no? Esa es la obligación de rendir cuentas, ¿no? Por ejemplo, el tema de los alcaldes, ¿no?, los cabildos abiertos que se dan en estos lugares donde el alcalde pues rinde las cuentas de todo el desarrollo de su gestión,
¿no? El presupuesto, cómo ha sido, ¿no?, desarrollado, ¿no? Y cómo ha sido distribuido, ¿no?, todo el presupuesto. Aquí vemos el tema de la rendición de cuentas, la responsabilidad, y acá ese es el tema de la responsabilidad, ¿no?, de rendir cuentas a favor del Estado. La rendición de cuentas, la responsabilidad que estamos hablando, esa es aquella obligación de los funcionarios y servidores públicos de dar cuenta ante las autoridades competentes y ante la ciudadanía por el uso de los fondos y bienes del Estado a su cargo y por la misión u objetivo encomendado, ¿no? Como vuelvo a repetir, el tema de la responsabilidad es aquella facultad que lo vincula, obligación que vincula al funcionario de poder rendir cuentas de la gestión de los recursos del Estado o de los fondos que le han sido asignados para que él pueda desarrollar su gestión, ¿no? Teniendo en cuenta dos cosas: la administración de los recursos, entiéndase recursos ordinarios, ¿no?, recursos humanos también, ¿no?, y el tema por actos de gestión a través de las metas y objetivos, ¿no?, desde el punto de vista misional de la entidad, ¿no?, de cómo quiere llegar a ser esta entidad, ¿no? Aquí en el procedimiento administrativo sancionador vamos a ver básicamente que se hace en dos instancias. Uno es a cargo de la Contraloría General de la República, a través de su órgano instructor, y la segunda instancia es el Tribunal de Sanciones Administrativas de la Contraloría General de la República. Es decir, existe en doble instancia, ¿no? El órgano instructor es el que va a proponer la sanción, ¿no?, y el Tribunal de Sanciones Administrativas va a sancionar también, ¿no?, a través de la propuesta, ¿no? Puede cogerlo o no, ya veremos más adelante cómo se hace el procedimiento administrativo. Ahora, vemos el tema de, ojo que las acciones, las faltas, las graves y muy graves, deben ir a este procedimiento administrativo sancionador, ¿no? Las faltas consideradas como leves o aquellas que no se encuentran dentro del catálogo del reglamento de la ley de la facultad sancionadora de la Contraloría, la 29.622, ¿no?, están a cargo, pues, de las facturas leves a través de las secretarías técnicas o secretarías técnicas con la ley de servir, ¿no?, y antes llamada como la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios, ¿no?, bajo cualquier régimen laboral. Es decir, su procedimiento de mecanismo de sanción, aquellos que han sido antes del 6 de abril del 2011, ¿no?, y aquellos que se encuentran después de esa fecha, ¿no?, y son consideradas como leves, o son aquellas que no se encuentran dentro del catálogo de las infracciones de la Contraloría General de la República, lo debe sancionar la entidad. No quiere decir que se va a dejar sancionar, ¿no? Solamente aquellos que se encuentran tipificadas dentro de los cuadros de infracciones, aquellas conductas del 6 de abril para adelante, ¿no?, serían sancionados por la Contraloría General de la República. Ojo que no es que quiere decir que yo como titular de la entidad, ¿no?, o gestor veo una acción irregular y la voy a comunicar a la Contraloría, sino solamente son aquellas conductas disfuncionales que realizan y se derivan de los informes de control. Es decir, solamente aquellos identificación de presuntas faltas administrativas lo puede realizar. Para que vaya al procedimiento administrativo sancionador, el único filtro son los órganos de control institucional a través de sus informes de control cuando identifican la responsabilidad administrativa funcional, las SOAs designadas de la Contraloría y las propias comisiones de la Contraloría General de la República, ¿no? Solamente ellos pueden llevar un procedimiento administrativo a una persona, a un funcionario servidor que presuntamente ha incumplido unas normas, ¿no?, o ha ocasionado un perjuicio al Estado o un perjuicio económico al Estado, ¿no? Pueden ir a la Contraloría General de la República a través de este procedimiento administrativo sancionador. Lo demás, si ha sido detectado la irregularidad
dentro de la entidad, lo debe sancionar el titular de la entidad con los mecanismos que la ley franquea, a través de sus directivas, resoluciones, u otro mecanismo que el titular haya normado para su aplicación de la sanción. Ahora, vamos a ver el tema de la responsabilidad, las acepciones de término. ¿Qué significa responsabilidad? ¿No? Es la capacidad o competencia para hacer algo. ¿No? Ejemplo, el señor Juan Pérez es responsable del archivo. Es decir, se le está dando una responsabilidad, se le está designando para que pueda ejercer un cargo, ¿no? Otro, la causa del ejemplo, el señor X fue responsable del accidente, es otro tipo de responsabilidad. Es es un tema básicamente imputativo, ¿no? Que está imputando, ¿no?, un determinado hecho. Después, el estado mental, ¿no? Son tres acepciones de este término, ¿no? El señor X es una persona responsable en su labor. Quiere decir que ya viene con el tema ya mental, que el señor es responsable, ¿no? Son tipos de acepciones de términos de la responsabilidad, ¿no? Ojo que cuando hablamos de esta responsabilidad, ¿no?, para llevarlo al procedimiento administrativo sancionado, tenemos una responsabilidad que debe tener al Estado, y no a través de esa responsabilidad, ¿no?, y ese compromiso no deben infringir normas ni perjudicar al Estado en su desarrollo de gestión ni en su labor. Aquí tenemos la responsabilidad, o sea, el concepto, la definición que tenemos por responsabilidad, que la define de la siguiente manera: consecuencia, o sea, la responsabilidad es la consecuencia de las acciones o omisiones imputables a los agentes públicos, ¿no? Acá lo vemos, el tema de la responsabilidad, lo vemos en el sentido de funcionario público, servidor público, porque nuestros temas de esto, ¿no?, que aquellos funcionarios públicos dicen incurridas en ejercicio de sus funciones. Es decir, solamente hablamos de responsabilidad, ¿no?, que es la consecuencia, ¿no?, de las acciones o omisiones imputables a los agentes públicos que incurren en presunta falta en el ejercicio de sus funciones, es decir, dentro de la función pública, ¿no?, que infraccionan algún precepto que guía su gestión, ¿no? Es decir, como estamos comentando, el tema si se habían infringido una norma de carácter legal, de repente perjudicando así al Estado, generando un perjuicio económico al Estado, ¿no?, que al final que el Estado debe resarcirlo o ha dejado de percibir, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo aquí, el tema de las penalidades. Si el funcionario de cargo no cobra las penalidades, sea de repente por un tema de negligencia, ¿no?, no cobra penalidades o se olvida de cobrar penalidades, entonces este agente público, este servidor, este jefe no aplica las penalidades, ¿no?, por los motivos ya indicados. Entonces lo que sería el tema, allí podrían sancionar se debe sancionar a los involucrados en ese tema. Es decir, si no se cobran las penalidades, ya sea por cualquier causal, ¿no?, se debe sancionar a esto, ¿no? Ese dinero que ha dejado de percibir la entidad por la entrega de repente tardía, o por la entrega tardía, o de repente una deficiencia en la entrega del determinado bien o servicio, ¿no?, es un dinero que ha dejado de percibir la entidad, es decir, es un perjuicio económico. Este perjuicio económico debe ser resarcido, ¿no?, por este funcionario responsable de indicar el cobro de las penalidades, y como no lo ha hecho, lo debe resarcir él con su propio peculio, así no afectar al Estado, para así no afectar al Estado. Ese es un tema de responsabilidad civil, ¿no?
¿no? El hecho, como les vuelvo a comentar, el tema de que ya se sancionó civilmente o se identificó la responsabilidad, no le exime la responsabilidad administrativa funcional. Es decir, si una cosa es la responsabilidad civil, ¿no? Que se va a través del Poder Judicial, ¿no? El tema de carácter tuitivo que impone el Estado, ¿no? Otra cosa es el tema de la responsabilidad administrativa funcional, o sea, ese hecho de no cobro penalidades debe ir al procedimiento administrativo sancionador, ¿no? Por ser considerado de manera grave, según el catálogo de la Contraloría, porque hay un perjuicio económico, ¿no? Y también al fuero civil, o sea, no le exime eso. Un solo hecho puede haber dos responsabilidades. La responsabilidad tiene elementos, ¿no? Primero, la responsabilidad es imputar. Un elemento de la definición es imputar. La adecuación del hecho humano, como dije, ¿no? El tema de la función pública lo realiza una persona humana, no puede ser una persona jurídica, ¿no? Es la adecuación del hecho humano y el efecto ocasionado por este. Es decir, el efecto que puede haber ocasionado este ser humano al Estado, ¿no? Este ser humano al Estado, pero entiéndase el ser humano como funcionario y servidor público, ¿no? Otro elemento es la comisión por el agente público. Es esa acción que realiza en contra del Estado, ¿no? Otro elemento es en ejercicio de sus funciones, es decir, debe ser este hecho realizado en ejercicio de sus funciones, ¿no? De manera, como le digo, ¿no? Sus funciones no se deben solamente ser remuneradas, sino pueden ser honoren, pueden ser temporales o también de manera permanente a través de los contratos administrativos u otros. O sea, el tema de la función pública, señores, alcanza, ¿no? A todos regímenes laborales y también aquellos que son normados por servicios conocidos como terceros, ¿no? Porque si se le confiere una función y no realiza, también puede ser, eso es una gestión pública, ¿no? Perdón, desempeñar una función pública, ¿no? Porque al final va a servir de repente un insumo en un procedimiento administrativo donde otorga o de repente elimina o crea derechos, ¿no? Eso no lo podemos, por decir un ejemplo, ¿no? Y también la infracción, para determinar el elemento de la responsabilidad, es una infracción a un precepto, ¿no? Entiende ese precepto como una norma legal, ¿no? De repente una resolución ministerial, unas directivas, ¿no? Que se encuentran pues debidamente reguladas, preestablecidas y poniendo en conocimiento a todos los funcionarios, servidores públicos que ejercen esta función pública, ¿no? Las responsabilidades. El procedimiento administrativo sancionador habla de responsabilidades, ¿no? Y clasifica estas, ¿no? Primero por su exigibilidad, ¿no? Después por la actividad generadora, después por la materia del deber incumplido y la sanción. Aquí vamos a ver el tema del deber incumplido, es que se debe identificar al sujeto o al agente público, se le debe identificar cuál es el deber que ha incumplido cómo debió ser su conducta y por qué motivo se le está sancionando, ¿no? Ese es el tema por materia del deber incumplido, se ha incumplido unas normas, ¿no? Y debe ser sancionado. Y también la clasificación de la responsabilidad por sus consecuencias. La responsabilidad por su exigibilidad se divide en dos: la responsabilidad interna y la responsabilidad externa. Más adelante lo vamos a ver. Por la actividad generadora es la responsabilidad por acción y por la responsabilidad por omisión. Por la materia de deber incumplido, que si hablamos de la autonomía de responsabilidades, vemos la responsabilidad administrativa funcional, donde se encuentra nuestro punto de atención, la responsabilidad civil, la responsabilidad penal y la responsabilidad política.
Otro vemos el tema de la clasificación por sus consecuencias, donde hablamos de la responsabilidad simple y la responsabilidad compuesta. Esto es la clasificación que realizan algunos autores sobre la responsabilidad. Ahora, como vamos a ver el tema de las responsabilidades en la función pública, tenemos el artículo 82, que es el artículo que regula la función básica de la Contraloría General de la República y la función fundamental, es decir, es una norma de derecho constitucional que regula la participación de la Contraloría en el Estado, que dice lo siguiente: la Contraloría, su función es supervisar la legalidad de la ejecución del presupuesto y del Estado, de las operaciones de la deuda pública y los actos de las instituciones sujetas a control, ¿no? Esa es su función principal, ¿no? Supervisar la legalidad de la ejecución del presupuesto del Estado, ¿no? Por eso que cuando nosotros vemos el tema de la Contraloría, decimos, ¿no? ¿Por qué la Contraloría ingresa las cuentas, tiene una facultad, requiere información? ¿No? Es por ese artículo 82, el famoso artículo 82, donde regula que la Contraloría puede supervisar la legalidad de la ejecución, si puede requerir la información, ¿no? Y debe ser alcanzada, ¿no?, esta entidad para que supervise y haga las famosas auditorías, ¿no?, para ver si los recursos públicos asignados a esta entidad sujeta también a control se han realizado de la manera correcta, ¿no? Otra ley es la ley marco del empleo público, la ley 28.165, entre su artículo 19, donde dice que los empleados públicos son responsables civil, penal o administrativamente por el incumplimiento de las normas legales y administrativas en el ejercicio del servicio público. Es decir, esta norma de ley marco también regula el tema de las responsabilidades administrativas, civiles y penales, ¿no? Y coloca el tema de la autonomía de las voluntades, ¿no?, en este artículo, la autoridad de responsabilidades, donde decimos que es diferente la responsabilidad civil, la responsabilidad penal, administrativa, y que un solo hecho puede generar de repente responsabilidades civiles y penales, o de repente administrativas o penales, ¿no?, independientemente, o de repente un solo hecho genera 3 responsabilidades, y no se podía aplicar pues ese tema del ne bis in idem o el no bis in idem, que dice nadie puede ser sancionado 2 veces por el mismo hecho. ¿Por qué? Porque hay una autonomía de responsabilidades. No aplicaría. Entiéndase como el no bis in idem, como les vuelvo a repetir, el tema de que nadie puede ser sancionado 2 veces por el mismo hecho, pero administrativamente, ¿no? Hay que tener unos elementos, ¿no?, para poder determinar esa situación. Ahora, vamos la ley el decreto legislativo, la 276, ¿no?, que regula la carrera de la función pública, la administración pública, ¿no? En su artículo 25, donde también señala que los servidores públicos son responsables civil, penal y administrativamente por el cumplimiento de las normas legales y administrativas en ejercicio del servicio público, sin perjuicio de las sanciones de carácter disciplinario por las faltas que cometan. También hacen un tema de suerte, por decir así, colocan el tema también de la autonomía de responsabilidades y la diferencia en ese artículo 276, que como sabemos que el decreto legislativo es un régimen un régimen laboral, ¿no? También tenemos la 728, el decreto legislativo 728, que regula el tema de la actividad pública, actividad privada, ¿no?, en los organismos públicos. También acá está incluido también el tema de los CAS, la contratación administrativa de servicios, también, ¿no?, y servicios no personales. Como les digo, lo vuelvo a repetir, el tema de la función pública es para todos ellos, ¿no? Porque todos ellos realizan funciones públicas.
¿no? Y es importante para poder identificar y posteriormente determinar la responsabilidad administrativa funcional en caso se cometiese, ¿no? Eso hay que tener bastante en consideración eso. Ahora, para entender la responsabilidad administrativa funcional hay que definir qué es funcionario o servidor público, ¿no? Hay que tener en cuenta que eh, para algunas normas el funcionario o servidor público son personas distintas y para otras, por ejemplo en el Código Penal, lo regulan de manera igual, ¿no? O sea, para ellos el funcionario o servidor público es lo mismo, no existe ninguna diferencia. En esta oportunidad vamos a tratar de definir el tema del funcionario público o servidor público, ¿no? A través de unos dispositivos legales, ¿no? Que buscan tratar de definir de esta manera estos dos conceptos, ¿no? De funcionario o servidor público. Primero tenemos la Convención Interamericana contra la Corrupción, un decreto supremo 01297, donde dice que el funcionario o empleado del Estado, ¿no? O sus entidades incluidos, los que han sido seleccionados, designados o electos para desempeñar actividades o funciones en el nombre del Estado o al servicio de la nación en todos sus niveles jerárquicos, ¿no? Hablamos del funcionario del Estado a través, dice, seleccionados a través o designados, ¿no? Para poder desempeñar una determinada función, ¿no? Dice, ¿no? También pueden ser elegidos estos a elección popular, ¿no? En el caso de alcaldes, ¿no? Y teniendo todos sus niveles jerárquicos. Ahora vemos el reglamento de la ley de bases de la carrera administrativa, el decreto supremo 00590 del PCM, donde dice que es el ciudadano, el funcionario del servidor público es el funcionario que es elegido o designado por la autoridad competente conforme al ordenamiento legal para desempeñar cargos del más alto nivel en los poderes públicos y los organismos públicos con autonomía. Es decir, que también habla el tema de los funcionarios públicos a elección popular, ¿no? Y también aquellos designados, los de confianza, ¿no? Hay que tener en cuenta una cosa importante aquí, es que el procedimiento administrativo sancionador en la actualidad no determina responsabilidades a los alcaldes, ¿no? Los consejeros ni también los gobernadores son elegidos a elección popular, ¿no? Eso es porque aún todavía está en proyecto el tema de incluirlos, debido a que se han visto que existen presuntas irregularidades cometidas por esos funcionarios, ¿no? Que son elegidos a nivel de voto popular, ¿no? Eso es importante también señalarlo, no están sujetos a control. Se puede de repente atribuir o identificar una responsabilidad civil, una penal, eso se puede hacer. Pero el procedimiento administrativo sancionador a cargo de la Contraloría General de la República no tiene competencia para sancionar a esos funcionarios. Es decir, ellos no están comprendidos dentro de la facultad sancionadora de la Contraloría General de la República. Eso no indica que ellos pueden realizar las acciones que quisiesen, ¿no? Sino que a través del mecanismo de control de sus autoridades pueden ser sancionados, ¿no? Pero no, la Contraloría General de la República no tiene injerencia para poder sancionarlos, ¿no? Cabe señalar que la Contraloría hace unos 2 meses ha propuesto un proyecto de ley para que estos funcionarios también sean incluidos, ¿no? Porque se ha visto de las auditorías o acciones de control anteriormente llamadas que existen responsabilidades de estos funcionarios, pero que no pueden ser alcanzados dentro de este procedimiento porque la ley lo impide, ¿no? Y ahí vemos el Código de Ética de la Función Pública, la ley 27815, donde define que es el funcionario, es todo funcionario o servidor de las entidades de la administración pública en cualquiera de los niveles jerárquicos, sea nombrado. Acá habla de los regímenes laborales, el tema sea nombrado, contratado, entiéndase contratado bajo cualquier modalidad, ¿no? O designado, ¿no? De confianza o electo para que desempeñe actividades o funciones en nombre o al servicio del Estado, ¿no? Eso es lo que busca el tema de lo que conceptualiza o define qué es el funcionario público o servidor público. Dice,
Ojo que abajo en esta diapositiva lo que logramos ver es que no importa el régimen jurídico, el régimen laboral o de contratación, señores, ¿no? Se asume el compromiso de cumplir el código de ética. Es decir, el tema de la responsabilidad, ¿no?, de la función pública, no dice bien claro que no importa el régimen jurídico, el régimen laboral que se encuentre este señor o este sujeto, ¿no? Tiene toda la obligación de cumplir. Desde que uno está en una entidad del Estado, debe cumplir con este código, ¿no? Porque ojo que nosotros estamos al servicio del Estado y los ciudadanos, que son nuestro principal cliente. Ahora vamos a ver el tema del procedimiento administrativo sancionador, donde regula en la ley servil el tema del funcionario público. Estamos viendo todo las definiciones, efectos de determinar, de estar bien seguro quién es un funcionario del Estado, ¿no?, público, y quién es un funcionario, es un servidor público, ¿no? Básicamente lo que debemos comprender es que el funcionario tiene un poder de decisión y el servidor público no, en términos más entendibles, ¿no? Pero vamos a ver qué dice la famosa ley de servir, la ley del servicio civil, la 30.057, la 30057. Funcionario público, dice, ¿no? Define al funcionario público como el representante político o cargo público representativo que ejerce funciones de gobierno en la organización del Estado. Dice que dirige o interviene en la conducción de la entidad, ¿no?, donde aprueba las políticas y normas. Eso para ellos en la ley de servir es un funcionario público, representante político, cargo público representativo, que es casi similar a las normas que hemos señalado anteriormente, ¿no? Pero acá lo define, acá lo clasifica al funcionario, la función pública, en aquellos agentes. Por ejemplo, vemos el funcionario público que acabamos de decir, el directivo público, el servidor civil de la carrera, el servidor de actividades complementarias y el servidor de confianza, ¿no? Ya hemos definido qué entendemos el funcionario público según la ley del servicio civil. Ahora vamos a ver el directivo público, ¿no? El directivo público es aquel que desarrolla funciones relativas a la organización, dirección o toma de decisiones de un órgano, unidad orgánica, programa o proyecto especial. Ese es un directivo público. Desarrolla funciones relativas a la organización, la dirección, ¿no?, o toma decisiones de un órgano, de una unidad orgánica. Ahora vamos a definir el servidor civil de la carrera, donde dice que realiza funciones directamente vinculadas, ¿no?, al cumplimiento de las funciones sustantivas y administración interna de una entidad, ¿no? Como le digo, ¿no?, se realiza funciones directamente vinculadas, ¿no?, al cumplimiento de las funciones de administración interna de una entidad. Ese es el servidor civil de la carrera. Ahora, el servidor de actividades complementarias es aquel que realiza funciones indirectamente vinculadas al cumplimiento de las funciones sustantivas y administración interna de la entidad. Es decir, el servicio civil de carrera es el que realiza directamente funciones y el servidor de actividades complementarias es el que lo dice de manera indirecta, ¿no? Por último, el servidor de confianza, que lo define de la siguiente manera. Dice que forma parte del entorno directo e inmediato de los funcionarios directivos públicos y su permanencia está supeditada a la confianza de la persona que lo designó. Es decir, que aquellos que son designados mediante una resolución, ¿no? Dice, no están comprendidos en la clasificación que realiza la ley de servicio civil, pero puede formar parte del grupo de directivos, servidores civiles de carrera o servidores de actividades complementarias, ¿no? Servir hace aquí una clasificación de quienes realizan función pública,
¿no? En el Estado. No es una clasificación interesante, ¿no? Porque esa es una norma novísima que se está implementando dentro de las entidades del Estado, ¿no? Que hay que aplicarla de una manera progresiva, ¿no? A fin de poder contribuir. Lo más importante es que esta norma debe aplicarse, ¿no? Pero en favor de los servidores o funcionarios del Estado. Debe ser una mejoría para ello, ¿no? Ahora vemos qué es lo que dice el tema de funcionarios en el artículo 425 del Código Penal vigente. ¿No? Dice, ¿no? Primero, son los que están comprendidos en la carrera administrativa. Para ellos, un funcionario público, no hace la diferencia, señores, el tema del funcionario público. Vemos que son aquellos que no están comprendidos en la carrera pública. No se diferencia el Código Penal entre qué es un funcionario o servidor público. Otro, los que desempeñan cargo político de confianza, incluso si emana de elección popular, ¿no? Son aquellos que son de repente, por decirlo, alcaldes, o de repente designados a unos jefes de confianza, dado a través de resoluciones. Otro es todo aquel que, independientemente del régimen laboral en que se encuentre, mantiene su vínculo laboral o contractual de cualquier naturaleza con las entidades u organismos del Estado, incluidas las empresas del Estado o sociedades de economía mixta, comprendidas en la actividad empresarial del Estado y que en virtud de ello ejerce funciones de dichas entidades u organismos, ¿no? Es decir, que es toda persona bajo cualquier régimen laboral en que se encuentre, como le digo, de manera temporal, remunerado o honoren, que realice una función en el Estado. Para ellos también el Código Civil los considera como funcionarios públicos, ¿no? Otro son los administradores y depositarios de caudales embargados o depositados por la autoridad competente, aunque pertenezcan a particulares. Y ahí vemos también que vemos el tema de los funcionarios públicos comprendidos a los miembros de las Fuerzas Armadas, entiéndase Fuerzas Armadas como Ejército Peruano, Marina de Guerra del Perú y la Fuerza Aérea, ¿no? Y también la Policía Nacional, ¿no? Dice los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, ¿no? Las Fuerzas Armadas comprendidas por las 3 fuerzas militares, ¿no? Y otro la Policía Nacional, que tiene el deber de combatir la delincuencia. 6. Funcionarios públicos también son aquellos designados, elegidos o proclamados por una autoridad competente para desempeñar las actividades o funciones en nombre del Estado o de sus entidades, al servicio del Estado o sus entidades. Y por último, los demás que indicados por la Constitución Política y la ley. En consecuencia, el Código Penal no hace una distinción entre funcionario y servidor público, más bien lo define como lo mismo para efectos de la sanción penal. Ojo que mencionamos esta norma de derecho penal debido a que las funciones que realizan estos sujetos muchas veces se vienen en delitos, y tenemos que el Código Penal, el funcionario es un sujeto especial para el tema de aquellos delitos. No cualquier persona puede cometer, por ejemplo, delitos contra la administración pública, ¿no? Necesitamos un funcionario, un servidor del Estado, ¿no? Pero en el caso de peculado, caso de malversación de fondos, ¿no? Y negociación compatible, entre otros delitos, ¿no? Naturaleza penal, ¿no? Los considerados como delitos de cuello blanco, ¿no? Son aquellos de cuello blanco, porque son considerados, pues, los funcionarios o servidores públicos, ¿no? Es decir, personas capacitadas, profesionales, que cometen estos delitos, ¿no? El funcionario público, según la ley 27775, de las normas de la 9ª disposición de la norma de la Contraloría General de la República, la Ley Marco de la Contraloría General de la República,
donde define que el funcionario público es todo aquel que, independientemente del régimen laboral en que se encuentre, mantiene vínculo laboral, contractual o relación de cualquier naturaleza con virtud de las entidades, ¿no? Con alguna de las entidades, y que en virtud de ello ejerce funciones en tales entidades. Es decir, la Contraloría realiza una conceptualización del funcionario público de manera global. Es decir, ha tenido en consideración que se debe sancionar al funcionario que comete de manera irregular estos actos, independientemente del régimen laboral, ¿no? Bajo cualquier modalidad contractual, ¿no? O de cualquier naturaleza, dice, con algunas entidades, ¿no? Y en virtud de ello ejerce funciones públicas. Por eso hay que tener mucho cuidado en el tema de no solamente el hecho de las sanciones administrativas van a ser para los funcionarios públicos, solamente que son designados, sino son para todos. Es decir, los que son contratados bajo régimen, otros regímenes laborales, ¿no? Y también podría incluir el tema de los terceros, ¿no? En caso de que ellos han desempeñado una función pública en su cargo, ¿no? Bueno, señores, ya tenemos aquí el concepto del funcionario y servidor público a través de los órganos, a través de las diferentes normas que hemos señalado. Es importante tener en claro el tema de la responsabilidad dentro de la administración pública, ¿no? Y cuáles son sus consecuencias si no cumplimos con esa responsabilidad, ¿no? La consecuencia podría ser una sanción penal, una sanción administrativa, o también podría ser pues una sanción civil, ¿no? A través de repente un cobro, de una demanda judicial. Hay que tener bien claro esos temas de la responsabilidad y también el tema de la responsabilidad que se da a rendir cuentas. Bueno, señores, terminamos la clase del día de hoy, ¿no? Para posteriormente ver el procedimiento administrativo se hace ahora a cargo de la Contraloría General Pública, pero es muy importante tener bien claro el concepto de función pública, del funcionario y también el de servidor público, ¿no? Ojo que hablamos de faltas administrativas cometidas de 6 de abril del 2011 hacia adelante, ¿no? Y que sean consideradas graves y muy graves según la Contraloría General de la República dentro del catálogo que ésta tiene, ¿no? Ya que posteriormente vamos a analizar, ¿no? Unas infracciones que la Contraloría tiene para aquellos funcionarios que incumplan normativa legal vigente.